voltaje entre la resistencia, si es que hay trayectoria cerrada. Y efectivamente, no vamos a tener nosotros que considerar qué elemento sobrevive, ¿ya? Llamémosle así, a el efecto de frecuencia cero. Entonces, si hay trayectoria cerrada, yo puedo determinar la corriente DC, pero si no hay, su componente será cero, pues, ¿no? Y el análisis, lógicamente, para cada frecuencia es a partir de la representación de las impedancias. Voy a tener diferentes valores de impedancias si es que estas impedancias cuentan con inductancias y capacitancias, ¿no? Va a ir variando la frecuencia, va a ir variando el valor de la impedancia, puede crecer o disminuir. Esto nos permite a nosotros obtener corrientes fasoriales para cada frecuencia. Como yo estoy solicitando, por ejemplo, la corriente total, ya que mi tensión es armónica, entonces esa corriente total la tengo que representar en el dominio del tiempo. O sea, llevar la representación fasorial a el dominio del tiempo para las corrientes. Entonces sumo yo todas estas corrientes. No puedo sumarlas como fasores porque ya les explicaba. Entonces, mi corriente total sería una nueva señal poliarmónica, porque vamos a tener un valor medio más la suma de armónicos de diferente frecuencia para la corriente. Bien, entonces, si nosotros comenzamos a analizar individualmente cada excitación armónica, vamos a concluir de que tengo una señal de tensión armónica, la frecuencia W, va a circular una corriente, quiere decir que va a haber una potencia, y puede haber una potencia activa, puede haber una potencia reactiva. ¿Cómo yo calculo entonces la potencia que consume un sistema, ¿no?, de cargas lineales cuando mi señal es periódica y no senoidal? ¿Cómo calculo yo esa potencia? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Están comprendiendo la explicación? Por favor, confirmen. Sí, profesor. Bien. Para calcular la potencia en estos circuitos, necesitamos hallar el valor de la tensión y corriente armónica, porque la potencia, sabemos bien, es el voltaje por la corriente. Entonces, sabemos calcular el valor eficaz, lógicamente ahí hay una relación cuadrática, todos sabemos que es igual valor eficaz a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, la integral de 0 hasta el periodo de la señal al cuadrado por el diferencial del tiempo, del ángulo, que depende de qué variable estamos utilizando. Esa es una forma, ¿no? Pero cuando se tiene señales poliarmónicas hay una fórmula simplificada que parte de utilizar los valores eficaces de cada armónico. Entonces, miren, si yo tengo una señal periódica no senoidal representada por armónicos, o sea, por la serie Fourier, tendría el voltaje, su valor medio, más el primer armónico, más el segundo armónico, y así sucesivamente. De igual manera para la corriente. La particularidad está en que yo puedo representar el valor medio como un valor eficaz. El valor eficaz es independiente de la frecuencia, ¿no? Es una relación energética que representa una señal senoidal en forma constante, ¿no? Valor constante. Entonces, si yo tengo un valor pico, el valor pico lo puedo representar mediante su valor eficaz como raíz de 2 veces el valor eficaz, ¿cierto? Y eso lo puedo hacer para cada uno de los armónicos, tanto de tensión como de corriente. Entonces, ¿qué dice la expresión para el valor eficaz? Dice que el valor eficaz de la tensión es igual a, de la señal periódica no senoidal, es igual a la raíz cuadrada del valor medio al cuadrado más la suma de los cuadrados de los valores eficaces de cada armónico. O sea que yo tengo b sub 0 al cuadrado más b1 al cuadrado, b2 al cuadrado, bn al cuadrado. Saco la raíz cuadrada y obtendría el valor eficaz de la señal periódica no senoidal. O sea, es necesario entonces que yo tenga ya la serie de Fourier desarrollada, conozca las magnitudes de la señal senoidal y pueda hallar el valor eficaz de la señal senoidal. Tengo su valor máximo, lo multiplico por 0,7 y ya tengo el valor eficaz.
Ese valor eficaz es el que voy a utilizar para hallar la expresión del voltaje. Entonces, este voltaje es el voltaje eficaz de esta señal periódica no senoidal de tensión. Y de igual forma se aplica para la corriente. Entonces, con estas dos expresiones yo puedo ya calcular los valores eficaces y con ello también puedo hallar la potencia que disipan los elementos. Eh, entonces, cuando se trabaja con la serie Fourier, hay una gran ventaja, ¿no? Que conocemos los componentes armónicos, o sea, las señales senoidales, y tenemos los valores pico de cada señal armónica y por tanto su valor eficaz, ¿no? Bien, preguntas, señores, hasta acá. ¿No preguntas? Bien, continuamos. La distorsión armónica individual. Esta es una magnitud muy importante, ¿no? Usted, cuando llega al curso de máquinas eléctricas van a estudiar de que los transformadores, ¿no? Cuando trabajan, por ejemplo, las cargas, cuando trabajan, este, y hay presencia de armónicos, el transformador se va a recalentar. Se va a recalentar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, si no podemos filtrar los armónicos porque son insignificantes, pero existen, tenemos que sobredimensionar al transformador. Pero como ya está construido, entonces lo que nos queda es bajar la potencia. 100 kVA, hay un factor de corrección, bueno, bajemos a 95 kVA. Cuando trabaja a 95 kVA, calienta como si estuviera trabajando a 100 kVA por los efectos de los armónicos. ¿Y cómo nosotros podemos detectar entonces qué armónicos están presentes en esa máquina eléctrica y en otras? Bueno, hay dos indicadores. Uno es la distorsión armónica individual y otra es la distorsión armónica total. La distorsión armónica individual se refiere a qué tanto se ha deformado tanto está deformado un armónico con respecto a la fundamental, ¿correcto? O sea, ¿qué tan importante es el armónico? ¿Cómo puedo saber si este armónico es importante? Bueno, lo comparo con la fundamental, pues, ¿no? O sea, la fundamental es el primer armónico, entonces tendríamos estas relaciones. Ahí está. B sub K es el voltaje eficaz del armónico K entre el voltaje eficaz del armónico fundamental. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los valores eficaces de cada armónico lo comparo con el fundamental. Y me va a entregar un indicador que es la distorsión armónica individual. Entonces yo voy a saber cuál es el armónico más representativo. ¿Se dan cuenta? Tanto para la tensión como para la corriente. Se expresa en porcentajes. También tendríamos nosotros la distorsión armónica total, que es la más importante. Esta distorsión armónica total se conoce también como el THD. En nuestro país solamente se mide de voltaje, o sea, se halla el THD de voltaje, no se halla el THD de corriente, porque no está normado. Viene a ser el indicador que me expresa qué tanto se ha deformado la señal con respecto a la señal senoidal. Eso es lo que me está indicando. Entonces la norma dice de que no debe ser mayor que el 5% este THD. O sea, la desviación, la deformación de la señal senoidal que está presente en una red eléctrica debe ser menor o igual al 5% para sistemas en baja tensión. Baja tensión es hasta 30 kilovolts. Baja tensión. Entonces, se representa por esta expresión. Miren, el THD de voltaje es igual a la suma, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores eficaces a partir del segundo armónico entre el valor nominal de la tensión en el punto de medición. ¿Correcto? O sea,
Si mi tensión en el punto de medición es 220 volts, entonces sería 220 volts. ¿Correcto? Entonces, el segundo armónico sería B sub 2 al cuadrado, el tercer armónico, hasta el enésimo armónico, le saco la raíz cuadrada y lo divido entre la tensión eficaz de la señal en el punto de medición. O sea, la tensión nominal en el punto de medición. ¿Correcto? Esto debe ser menor que el 5%. Si es mayor que el 5%, entonces yo tengo que identificar cuál armónico debo eliminar en mi instalación eléctrica para que esta relación me dé menos del 5%. Entonces yo digo, tengo que eliminar el armónico 2 y 3. Bueno, tengo que utilizar un filtro para que ese armónico no esté presente en mi red. ¿Correcto? El armónico sirve como un cortocircuito, hace que por ahí circule el armónico sin que este se distribuya a la red. Entonces, de esa manera, yo estoy cumpliendo con la norma. Si yo tengo un THD superior al 5%, me van a sancionar con una multa. Multas son bastante altas. Entonces, es necesario que cada planta industrial siempre haga evaluaciones periódicas de la calidad de la energía. El medir los armónicos e identificar estos THD se conoce como calidad, la calidad de la energía eléctrica. Miren, antiguamente nosotros no podíamos identificar la calidad de la energía eléctrica. Yo identificar la calidad de una computadora, ¿no? Enciende inmediatamente, tiene alta velocidad, tiene disco duro de capacidad, etcétera, etcétera, disco sólido, tanta cosa. Eso define para mí la calidad de mi computadora, de un vehículo, de un celular, etcétera. Pero en eléctrica, ¿cómo defino la calidad? Perdón. Entonces se estableció la norma técnica de calidad, unos criterios que definían la calidad de la energía eléctrica. Y ellos son tensión constante, frecuencia constante y armónicos casi nulos, o sea, menores al 5%. Si la energía eléctrica que yo tengo cumple esos estándares, entonces es de buena calidad. ¿Correcto? Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Ya. Bien. Vamos a determinar la expresión de la potencia en circuitos con señales poliarmónicas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta serie de Fourier aplicada a un dipolo. Ahí está. Le aplicamos esta serie de Fourier. Entonces, ¿qué puedo observar? Si analizamos cada uno de los armónicos, ¿no? Siempre va a existir un pasaje entre la tensión y la corriente de su respectivo armónico, porque este armónico de tensión tiene su correspondiente armónico de corriente. Entonces, el desfasaje entre esta tensión y esta corriente es alfa menos beta. Este argumento me va a definir una impedancia que va a tener un factor de potencia y que va a tener una potencia activa y una potencia reactiva, porque hay una impedancia equivalente. Es el orden del armónico. Entonces, ¿cómo se define la potencia aparente? La potencia aparente se define como el producto de B por I. Cuando las dos señales son poliarmónicas, periódicas no senoidales, entonces ya sabemos nosotros cómo calcular el valor eficaz de la tensión y de la corriente. Entonces el producto de estos dos valores eficaces que hemos calculado es la potencia aparente que disipa esta impedancia cuando le aplicamos señal poliarmónica de tensión y circula una corriente poliarmónica, ¿no? Quiere decir entonces que B sería el valor eficaz de la onda periódica no senoidal y la corriente sería el valor eficaz de la onda periódica no senoidal. Entonces yo ya tengo la potencia aparente. ¿Cómo calculamos ahora la potencia activa y la potencia reactiva? Siempre el análisis se hace para cada armónico. ¿Por qué? Yo no
puedo hallar la potencia entre la tensión del armónico 1 con el armónico 3, no puedo, sino que tengo que hallar la relación entre el estímulo y la respuesta para cada frecuencia. Si el estímulo tiene esta frecuencia W, su respuesta también tiene esta frecuencia W. Entonces, mi impedancia está sometida a esta señal de tensión y permite circular esta corriente. Entonces, tengo un desfasaje, tengo una impedancia equivalente, tengo una potencia activa y reactiva para ese armónico. Entonces, cuando vamos a hacer ese análisis, tendríamos que, hay una impedancia de un módulo y un argumento, ya sabemos bien ello, una corriente y una tensión. La potencia activa sería toda potencia por efecto Joule. Entonces tengo, por ejemplo, cuando existe la componente directa, tengo potencia R por I cuadrado, o sea, potencia en watt, es potencia activa. Entonces, la potencia a la frecuencia cero, que simplemente es voltaje DC por corriente DC, más la potencia que disipa cada una que produce cada uno de los armónicos. Por eso es sumatoria de K igual 1 hasta N, el armónico 1, 2, 3, etcétera, sería voltaje K por corriente K, son los voltajes eficaces de la señal de tensión armónica y de corriente por el coseno del ángulo de la impedancia a dicha frecuencia. O sea, así tengo que sumar las potencias activas que producen cada uno de los armónicos. La potencia reactiva. La potencia reactiva no existe en corriente directa. ¿Por qué no existe? Porque la inductancia es un cortocircuito y la capacidad es un circuito abierto. Entonces, ¿qué elemento podemos modelar? No se puede modelar ningún elemento. Entonces, no hay potencia reactiva en corriente directa, pero sí lo hay en corriente alterna. Y más cuando tenemos señales periódicas, cada señal periódica produce una corriente, una potencia reactiva en la carga a su frecuencia. Entonces tendríamos que la potencia reactiva sería igual a la potencia reactiva que se produce para cada señal armónica. Por eso que dice voltaje por corriente del armónico fundamental, por ejemplo, seno del ángulo de la impedancia de esa frecuencia. Si son impares, el voltaje del armónico 3 por la corriente armónico 3 son valores eficaces, seno del ángulo de la impedancia a dicho armónico, ¿no? Al armónico 3, y así sucesivamente. Entonces, podemos definir las variables: valor medio de tensión y corriente poliarmónica, valor eficaz de tensión y corriente armónica, y ángulo de desfasaje. Entonces, cuando nosotros analizamos cada una de las excitaciones armónicas, lo que estamos haciendo es el análisis de circuitos monofásicos. Nosotros estamos enfocando este tema desde el punto de vista de circuitos monofásicos, también se producen circuitos trifásicos. Se trabaja con circuito monofásico equivalente, lógicamente, porque son señales senoidales y cargas, la excitación siempre simétrica balanceada, sea por armónica o no. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien. Entonces, tenemos lo que llamamos la potencia de deformación, que es un nuevo término. Cuando se tiene señales periódicas no senoidales aplicadas a una carga lineal, va a estar presente la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Pero ocurre de que se espera que, siendo la carga lineal, la respuesta tenga la misma forma que la excitación. Entonces, si yo aplico una onda rectangular, debo tener una corriente rectangular también. Pero no sucede así. Hay una deformación. Y toda deformación se produce por la presencia de alguna potencia. Entonces, si yo tengo una tensión rectangular, mi corriente va a salir un poquito deformada. ¿Quién produce esa deformación? Lo que se llama la potencia de deformación. Y se calcula directamente de la siguiente expresión. O sea, ya la potencia no se grafica en un plano de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones. Entonces tendríamos nosotros, por ejemplo,
que la potencia de deformación despejando de esta expresión sería la raíz cuadrada de la potencia aparente, de por I, la potencia activa de todos los armónicos, la potencia reactiva de todos los armónicos, restándole a la potencia aparente, ¿no? La raíz cuadrada me da la potencia de deformación. Si nosotros no tomamos en cuenta esta potencia, nunca vamos a poder aplicar en la relación. Cuando se tienen estos tipos de circuitos, se calcula la potencia aparente y resulta que no es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Falta una cantidad, esa cantidad es la potencia de deformación. Y se verifica cuando uno observa la señal de respuesta, que no es exactamente igual a la de excitación. Entonces, cuando graficamos, tenemos este paralelepípedo, llamémoslo así. Tengo el eje de la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia de deformación. Entonces, la potencia es un vector espacial, digamos así, ¿no? Esta sería la representación de la potencia en los circuitos con señales poliarmónicas, ¿no? Por esta razón de que si se compara, ¿no? Se contrasta, uno va a una planta industrial y ve que las platinas de cobre de la subestación están calientes, ¿no? Con el reloj digital, el espectro de temperatura va y mira, salen pues temperaturas bastante altas, o sea, y cuando uno va a medir la potencia que está consumiendo, encuentra de que no está ni siquiera consumiendo la potencia nominal, están a 30, menos, 20, 80% de la potencia nominal. ¿Y por qué calienta como si estuviera trabajando a plena carga? Por la presencia de armónicos. La presencia de armónicos es un papel muy importante, por eso de que se tiene que estar evaluando siempre la calidad de la energía en las plantas industriales, sobre todo cuando se tienen equipos automatizados y se tienen centros de cómputo. A pesar de que hoy día ya los centros de cómputo tienen sus unidades ininterrumpidas de potencia, las UPS, que son componentes, elementos que se encargan de suministrar energía permanentemente al centro de cómputo, ¿no? Se toma energía correcta, se toma la señal senoidal de alimentación, se convierte en corriente directa, carga baterías y luego con un inversor se convierte nuevamente en corriente alterna y se alimenta a la planta, a las oficinas o al centro de cómputo, ¿no? Cuando se va la corriente por un apagón, la batería sigue entregando tensión continua que se convierte en alterna, entonces el centro de cómputo no siente la falta de suministro. Y estas baterías tienen una capacidad de autonomía, son autónomas 24 horas a lo mucho, más, tiempo más que suficiente cuando se trata de este tipo de eventos. Bien, señores, con esto estamos dando por concluido este tema y el día miércoles tenemos nuestro seminario para cerrar el curso y la práctica calificada el 27 de julio a las 8 de la mañana, la quinta práctica. Voy a subir sus notas, ya he revisado los reclamos y el desarrollo, entonces voy a subir las notas ya hoy o mañana. Lo que sí, para la quinta práctica estudie bastante, por favor, es solamente circuitos resonantes, y el examen final si viene hasta este tema, ¿no? Hasta este tema. El examen final, ya saben bien, la semana después de fiestas patrias. No sé si hay alguna pregunta que hacer. ¿Preguntas? Profesor, esta de series de Fourier viene para el final ya, ¿no? ¿Verdad? Para el final, para el examen final. Bien. Bien, no sé, ¿otra pregunta? Bien. Entonces, ya voy a subir sus notas, repito, y con eso tenía la cuarta nota, y faltaría la quinta que van a repetir la semana, de aquí a la otra semana. La semana que viene, el miércoles hacemos un seminario y cerramos ya clases, y de ahí ya nos conectamos el día miércoles para la prueba final, la quinta práctica calificada. Bien, si no hay preguntas, señores, entonces vamos a concluir la clase y nos estamos conectando este día viernes. A este día viernes tenemos clase, ¿no? No, miércoles, ¿no? Hoy ya estamos viernes, ¿no? Estamos confundiendo. ¿El martes? ¿No es miércoles? El miércoles, ya, gracias, sí. Sé que estamos miércoles. Viernes, el próximo miércoles a las 8 hacemos seminario y ahí cerramos el curso. Bien, entonces, señores, cuídense mucho y estudien y buenas tardes.
Buenas luego, tardes. pues. Hasta luego, señor.